Jurel utilizando BMS. Mi nombre es Niels Hinsen, seguramente algunos de ustedes me conocen y otros no. He estado trabajando en el Pacífico Sur por varios años ya y también he participado en, en algunos talleres de Jurel, de SMP en Lima, que disfruté mucho. Entonces cuando Mariano me dijo que presentara trabajo en el que estábamos colaborando, estuve más que feliz de hacerlo. Desafortunadamente, debido a las diferencias de uso horario, no puedo estar en línea hoy día. Entonces tienen que escucharme en una presentación pregrabada. He estado trabajando con datos de BMS por más de una década ya y he logrado conseguir mucho del trabajo que hemos estado haciendo analizando datos de BMS y también de bitácoras de pescadores en revistas arbitradas, y lo que he encontrado sumamente interesante es que hay mucha información oculta en datos de ubicación simples, como por ejemplo comportamiento de la flota, pero también dónde y cuándo van los pescadores a buscar ciertas especies en tiempo y espacio. Y esto me lleva a mi vía más reciente en las investigaciones, tratar de entender verdaderamente cuán variable es la distribución de la flota en tiempo y espacio. Mis colegas internacionales, Sebastián Vázquez y Aquiles Sepúlveda de Chile, presentaron un artículo al Comité de las Organizaciones de Gestión de Pesquerías Regionales del Pacífico Sur, mostrando la distribución de la flota a lo largo de los años, y se ve la variabilidad en tiempo y espacio, y es una observación muy interesante. Una clave entonces para mí es, ¿podemos entonces explicar el cambio en esta distribución a través de cambios en, por ejemplo, condiciones ambientales, también respecto de restricciones legales, etcétera? Eso es lo que me llama más la atención y tengo mucho interés en estudiarlo. Uno de mis objetivos principales cuando estudio la distribución de la flota pesquera en relación con todo tipo de condiciones que puedo predecir en el futuro es lo que interesa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay el niño o la niña muy fuerte? Puedo predecir dónde se moverán los barcos pesqueros, porque eso me ayudará finalmente a ofrecer consejo de gestión de pesca mejor. Y a un nivel muy conceptual también encuentro que el estudio de cómo compiten los pescadores por recursos compartidos, es decir, muchas naves que buscan anchoveta o calamar o jurel, y cómo interactúan cuando se acercan entre sí, si les dan espacio, si competirán muy fuertemente por el mismo pez. Al final todos lo que quieren es regresar a casa con sus bodegas llenas de pescado. Todavía sigue siendo poco claro cómo eso responde verdaderamente o cuán fuerte es esa respuesta, pero puede ayudarnos a entender cómo la capacidad de la flota, por ejemplo, se puede manejar a diferentes recursos. La gestión de pesquerías ha sido parte de mi trabajo, proveer asesoría a estas por muchos años, pero esto es algo que se ha vuelto un poco una molestia, es decir, la manera en que lo hacemos es que todavía agregamos muchas densidades de tiempo y espacio en los datos de pesquería que obtenemos con información espacial bastante buena y información temporal, pero lo agregamos a una serie de tiempo simple o a un mapa simple, pero no usamos la mayor parte de datos de los que disponemos. La tecnología
está ahí para ayudarnos. Hay herramientas muy buenas que nos permiten explicar cómo responde una flota pesquera, tanto en tiempo como en espacio, y podemos comenzar a entender cómo los cambios son efecto de distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, se lo debemos a la comunidad científica, pero también a los gerentes, el que nos estemos moviendo en esa dirección, que asumimos más en tiempo y espacio y le damos consejo a las pesquerías en mucho más detalle que lo que hemos logrado en los siglos pasados. Normalmente se hace mucho trabajo en la observación de la preferencia de hábitats de una cierta especie de peces. Entonces, hay varios colegas internacionales, Jeremy Bass, pero personas que están aquí también, como Mariano Gutiérrez, etcétera, son coautores de un artículo en el que la preferencia de hábitats del jurel se estudió, y esta relación tan clara con la temperatura, clorofila y otras condiciones como el oxígeno disuelto, la isoterma, etcétera, describe el hábitat conveniente para el jurel. Tiene una cierta preferencia por hábitats. Pero eso corresponde a una especie, y obviamente hubo una relación fuerte entre el pez y la flota y la distribución de la flota pesquera, pero también hay diferencias claras. Para comenzar, limitaciones obviamente el precio del diésel que entra en todas estas naves pesqueras cambia con el tiempo. Y algo que hemos visto, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, en Holanda, en el Mar del Norte, es que en la época en que el precio del petróleo Brent se elevó, ocurrieron dos cosas. Primero que nada, los pescadores comenzaron a pescar en velocidades más bajas y no jalaban, no arrastraban sus redes a la misma velocidad que antes, porque ahorraban mucho diésel de esa manera. Y la otra cosa que comenzaron a hacer fue pescar un poco más cerca a su puerto de origen. Entonces, a pesar de que los peces mismos probablemente seguían distribuidos de las mismas maneras que antes, que en los años anteriores, los pescadores tomaban decisiones diferentes sobre dónde ir a buscar peces por sus limitaciones económicas. Obviamente eso no es todo. También tenemos restricciones legales. Les he mostrado aquí un mapa de la región de las RFMO del Pacífico Sur, y el espacio azul es el área que cae bajo estas RFMO, pero los espacios en blanco son zonas económicas exclusivas de distintos países. Y es claro que las flotas internacionales no tienen el permiso de entrar en estas zonas y pescar sin reglamentos previos. Claramente lo hacen porque no ven estas fronteras, entran y salen, y la distribución y las preferencias de hábitat es diferente a los peces, porque los peces no están limitados por estas zonas como sí lo están las flotas. Y finalmente, pero igualmente importante, también tenemos limitaciones técnicas que tienen un impacto en la preferencia de hábitat de una flota pesquera. Imagínense la flota artesanal versus la industrial. La industrial suele tener naves grandes bodegas, algunas incluso pueden estar equipadas con capacidades de congelamiento, mientras que las artesanales son botes o barcos pequeños de madera y con capacidades distintas. Por ejemplo, no pueden soportar muchos vientos fuertes ni irse muy lejos de la costa. Tienen limitaciones técnicas, y en algunos casos, cuando estamos hablando de pesquería
de fondo el tipo de arte de pesca que pueden usar en ciertos terrenos. Por ejemplo, en terrenos rocosos no se puede arrastrar una red, aunque en terrenos de arena sí. Entonces, la distribución de una flota pesquera en general está relacionada con estas limitaciones técnicas también, y eso define a la larga dónde decide ir a pescar un pescador, qué tipo de hábitat prepara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en este proyecto? Este es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente con científicos peruanos, chilenos y de la Unión Europea. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar una relación entre la presencia de una nave de pesca que medimos a través de BMS y también qué tipo de condiciones ambientales y económicas impactan esto. Entonces tenemos a la izquierda arriba nuevamente el precio del petróleo, y si eso fluctúa obviamente puede tener un efecto de cuán lejos irán las naves pesqueras. Luego tenemos una imagen de eventos del niño y la niña, y eso llevará a los peces a distintas áreas. Y si asumimos que los pescadores son depredadores superiores muy buenos, van a tratar de buscarlos, van a seguirlos en estos lugares de manera similar. Igualmente, la distribución de la flota pesquera puede estar bien relacionada con hábitats óptimos clave para las especies de peces, pero también aspectos como la altura de las olas. Si hay una gran tormenta, ciertas naves no saldrán a pescar. Solo parte de la flota que tiene motores suficientemente fuertes y que tiene barcos suficientemente grandes saldrá. Y también se ha mostrado que en los bordes hay más concentración de jurel, y esto cambia. Si esto cambia, la distribución de la flota pesquera cambia. El poder llegar a un puerto será algo importante si uno tiene una bodega con capacidad de congelar, o si no, se necesita estar cerca de un puerto de descarga, porque hay que descargar pescado fresco, no se puede ir tan lejos. Y finalmente, la disponibilidad de alimento en relación con la clorofila para las especies de peces en tiempo y espacio. Eso nos permitirá predecir dónde se distribuirá la flota pesquera. Al otro lado de la ecuación tenemos los haces de BMS. Lo que hacemos con estos datos es tratar de filtrar lo que una nave pesquera ha estado tratando de hacer, simplemente buscando o realmente pescando, en este caso jurel. En este caso registramos la dirección y la velocidad y las usamos para generar mapas de tiempo y espacio para ver cuántos eventos de pesca activa están ocurriendo. Y esto nos da muchísimos datos para toda la flota y también muchísima información. Entonces, a la larga, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de relacionar la distribución y la intensidad de los haces de BMS, por un lado, con las condiciones económicas y ambientales por el otro lado. Sin embargo, hay un aspecto incómodo respecto de los datos de BMS, y es que están agrupados tanto en tiempo como en espacio. Si yo estoy pescando en un punto determinado y no puedo viajar más de 20 millas náuticas en una hora, incluso con un bote pesquero muy rápido, yo creo que no va mucho más rápido que eso, de cierta manera mis datos de BMS están correlacionados en el tiempo y también en el espacio, y esa es una característica simpática de cierta manera, porque
ayuda a desplegar dónde está ocurriendo la mayor intensidad de pesca, pero desde el punto de vista estadístico mismo puede llevarnos a interpretaciones incorrectas. Uno de los problemas ahí es que si voy a pescar en algún sitio, por ejemplo, y no encuentro peces ahí, me quiero mover a otra área. He estado tratando de pescar en un área donde no quiero estar, entonces veo que ahí hay poca preferencia de hábitat de la especie, entonces me quiero ir a otro sitio, pero me toma tiempo salir de esa área desfavorable, pero debido a la agrupación en tiempo-espacio, todavía obtengo muchos puntos BMS en esa área y eso puede influenciar negativamente la imagen que queremos pintar de cómo las condiciones ambientales se relacionan con la distribución de los haces BMS. Eso es algo que tenemos que recordar y tenemos que hacer algo al respecto. Pero lo simpático es que recientemente tenemos este paquete INLA para R. Y no voy a entrar en mucho detalle de INLA, pero algo bueno de INLA es que puede ocuparse de los datos correlacionados tanto en tiempo como en espacio y básicamente corregir para las correlaciones temporales y espaciales, de tal manera que tenemos una comparación mucho más honesta de la distribución de peces, por un lado, medida respecto de BMS y las condiciones ambientales en el otro lado. Y estas dos cosas necesitan un par de personas inteligentes para desarrollarlas y buen poder de cómputo que es cada vez más disponible para poder hacer esos cálculos. Y este paquete ya ha existido por algunos años, pero se está volviendo popular solamente en los años más recientes. En los últimos 2 o 3 años, la comunidad científica lo ha elegido y ahora se usa más ampliamente para dar cuenta explícitamente de la correlación temporal. Y abre muchas oportunidades para la ciencia pesquera, donde tenemos muchas correlaciones no deseadas en tiempo y espacio y queremos deshacernos de eso. Entonces es un paquete muy simpático para comenzar a jugar con él. Es una de esas herramientas que se están desarrollando en este proyecto del que hablé. Usar este paquete para ocuparnos de todos los datos y predecir la distribución de la. Una de las cosas, y acá me pongo un poco técnico, pero quiero mostrarles algunas de las características simpáticas de INLA, es que les permite crear una suerte de malla. Y es lo que ven ustedes en estas imágenes. Esta malla va a tomar la correlación espacial de sus datos. Entonces, de los métodos estadísticos disponibles que requieren que ustedes tengan un raster perfectamente regular, este más bien se ocupa de todo tipo de formas y capta esta correlación espacial muy bien. Personalmente a mí me gusta mucho la forma y cómo todos estos triángulos encajan haciendo formas muy hermosas. Entonces yo creo que es un placer para la vista también. ¿Y qué podemos sacar de esto? Por supuesto, como dije, trabajando en Holanda, en el Mar del Norte, entre el Reino Unido y Holanda, donde muchos pescadores pescan lenguado, que es una especie muy valiosa, muy sabrosa, y ellos usan dos tipos de artes de pesca y queríamos estudiar esto. Hay una preferencia de hábitat diferente para estos dos tipos de artes de pesca y esto nos ayudaría a entender por qué van a ciertas áreas a pescar, pero también a manejarlas de distinta forma. Obviamente la primera pregunta es si realmente tienen una preferencia de hábitat diferente para cada una de sus artes de pesca, porque usaban dos tipos.
o si es muy similar, y eso es lo que fuimos a estudiar. Y a través del análisis estadístico pudimos realmente identificar áreas donde usaban, por ejemplo, impulso eléctrico mucho más dominantemente, con una intensidad de pesca mucho más alta en comparación con la cadena de fondo o cosquillera, que es la forma tradicional de pesca ahí. Otro colega mío ha estado utilizando el paquete INLAB para obtener datos para estimar la coubicación de especies objetivo y de pesca incidental. Yo creo que es muy bueno usar los estimados de correlación espacial que se sacan del modelamiento estadístico. Con eso se puede decir, ok, sí, por ejemplo, capturo un tiburón no deseado, ¿cuál es la posibilidad de que capture otro tiburón en tales kilómetros desde la posición en la que estoy ahora? Entonces, si realmente quiero evitar esta pesca incidental de tiburones, ¿cuántos kilómetros tengo que a cuántos kilómetros tengo que irme de esta ubicación para reducir ese riesgo? ¿En qué momento salgo de la correlación estadística? Y esto es algo que podemos usar para este objetivo. Y con eso he llegado al final de mi presentación. Espero que ustedes la hayan disfrutado, y Mariano va a recolectar las preguntas y me las enviará en el correo electrónico, pero también por favor siéntanse libres de escribirme un correo electrónico con preguntas o comentarios. Estaré más que feliz de responderles. Que tengan un buen taller y espero verlos en la vida real pronto. Gracias por su atención.